Hablar de la escatología, no solamente hablar de las cosas que acontecerán al final de la historia. Nos interesa mucho, también en la pastoral cotidiana de la Iglesia, qué ocurre con los difuntos. Lo que se llama la escatología individual o también el estado intermedio. Ya desde el primer documento cristiano, la primera carta a los tesalonicenses, se preguntaban los cristianos qué ocurría con los que hayamos muerto antes del último día. Y le responde San Pablo: hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Los cristianos no nos afligimos como si no tuviéramos esperanza. Sentimos el dolor de la despedida, sí, pero nosotros, si creemos que Jesús murió y resucitó, sigue San Pablo, de igual modo sabemos que llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Tenemos que hablar con toda la tradición cristiana y el magisterio de la Iglesia del juicio particular. Dice la carta a los Hebreos: el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. La muerte es el término del tiempo de la prueba. Por la muerte permanecemos en el estado en que nuestra libertad, nuestra facultad de lo definitivo, nos haya situado a través de las distintas decisiones de nuestra vida. Nos habla esta realidad de nuestra responsabilidad ante Dios, que nos ha creado, sí, para la vida eterna, pero que nos ha creado libres para que pudiéramos precisamente escoger esa vida respondiendo a su amor. En definitiva, cada uno tiene que dar cuentas a Dios de su propia vida. Como nos recuerda San Pablo, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Tras la muerte, por tanto, tenemos que afirmar que se da la retribución esencial, bien la vida eterna, que es el destino de quien corresponde a la gracia. Recordamos a Jesús en la misma cruz cómo responde al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es esencialmente, expresa esencialmente qué consiste esa vida eterna: estar con Cristo. Por otra parte, existe la trágica posibilidad de la muerte eterna, el llamado infierno, que no es un lugar creado por Dios, sino es un estado donde se muestra la seriedad de nuestra libertad. Recordamos, por ejemplo, aquel rico de la parábola de Jesús, que estaba separado por un abismo de aquel pobre Lázaro, al que no había atendido mientras disfrutaba él de todo tipo de derroches. Dice Jesús: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Dentro de este contexto del estado intermedio, tenemos que señalar la doctrina católica sobre el purgatorio o la purificación final. En primer lugar, tenemos que decir del purgatorio que es un signo de la misericordia de Dios, que prepara a sus hijos para que puedan gozar de la vida eterna tras quedar limpios totalmente de toda mancha debida a los pecados veniales. Existe la metáfora del fuego. Toda inconsistencia queda purificada y sólo permanece lo que se ha construido sobre la roca del amor manifestado en Cristo. El purgatorio es misterio que prepara el encuentro definitivo y para siempre entre el amor de Dios y el amor de sus criaturas. En segundo lugar, tenemos que decir que el purgatorio, la purificación final, corresponde con la práctica de la oración por los difuntos, que ha manifestado una fe constante de la Iglesia. En este sentido, es expresión de la fe en la comunión de los santos. Tanto la Iglesia peregrina como los difuntos, como aquellos que disfrutan ya de la vida gloriosa en el cielo, estamos todos unidos por la misma caridad, por el mismo Espíritu Santo. Se manifiesta en esta oración el valor de la intercesión de los unos por los otros, de los bienaventurados en favor de la Iglesia peregrina
en favor de aquellos que se encuentran en el estado de purificación. En este sentido, las exequias y los funerales, el depósito de los cuerpos de los difuntos en los cementerios o de las cenizas en los columbarios, la aplicación de misas, tienen todo su significado en esta realidad de la comunión de los santos y como manifestación de la fe en la resurrección del último día.